de que es la única forma de estar todo interconectado y poder llegar a conclusiones académicas en un seminario. En ese sentido, efectivamente, el profesor Iciano, el profesor García, mi amigo Valentín, calentaron la pista de lo que es el día a día de un penalista, que es el tema de presunción de culpabilidad, presunción de inocencia. Miren, cuando Iciano iniciaba su reflexión de principio regla, yo se cayó esto. Doctor Valerio, lo estamos escuchando, doctor Valerio, muy bien, lo estamos viendo todos. Se me fue a mí la... ¿Me ve? A usted lo estamos viendo y lo estamos escuchando. Ok, pero la cámara no la veo. Ok, ahora sí, gracias. Entonces, decíale que ese debate, presunciones de culpabilidad versus presunción de inocencia, parecería que en pleno siglo XXI fuera un debate superado. De hecho, el primer instrumento jurídico que habló de la presunción de inocencia fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789 en Francia. 1789 a la fecha, estamos hablando nada más y nada menos de 111, 131 años, 231 años, 231 años. 231 años, donde nosotros que somos un artista de la toga y el birrete, porque realmente el que ama su profesión, el que le gusta su profesión de abogado penalista, sabe muy bien lo que sufre a diario como defensor. El amigo Valentín me dijo una vez que yo me iba a graduar de penalista cuando a un cliente me le pusieran 30 años justamente en un proceso. Y ese caso, que fue un caso paradigmático de la justicia dominicana, se juzgó una persona por ser sindicalista. Todos los abogados dijimos que no, que esa persona no ameritaba esa sanción y le pusieron 30 años por una presunción de culpabilidad por hechos ajenos a lo que es el plenario y el proceso. Y mira, Valentín, la realidad que me gradué, pero seguimos peleando a diario. Vamos ahora al tema académico de la conferencia, el cual no se puede quedar por fuera. Esencialmente iniciaba con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789, para llegar a la conclusión de que esa quimera que se llama presunción de inocencia no se da. En República Dominicana raramente, es en la Constitución del año 2010 que por primera vez aparece la palabra presunción de inocencia. Antes no aparecía y yo creo que la Constitución anterior a la del 2010 era mucho más sincera que la actual, porque ahora aparece y eso se constituye en otra deuda social del pueblo dominicano. Es decir, cada vez que la Constitución establece un artículo y no se cumple en la práctica, lo que se genera es mucho más deuda social. En el año 2010, la Constitución habló de manera clara en el artículo 69.3, en la tutela judicial efectiva, de que todo el mundo se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Nosotros vamos a demostrar hoy que tanto el ordenamiento legal como la práctica en los tribunales convierten eso en una mentira garrafal. Es decir, el tratamiento de culpabilidad o la presunción de culpabilidad, que en alguna parte el Código Procesal Penal trata de desligarse de eso, pero que también es responsable porque muchos de los artículos del Código Procesal Penal acentúan el tema del principio o la presunción de culpabilidad. Y claro, ya mi amigo Valentín hablaba del artículo 14 del Código Procesal Penal, el cual si lo analizamos fuera el artículo idílico, es decir, el artículo donde todos decimos, wow, qué bien, por fin el escudo que se llama presunción de inocencia existe, o el principio de presunción de inocencia existe, y como principio luego tiene que ser aplicado inmediatamente. Dice el artículo 14 que se tienen que dar tres situaciones básicas, tres elementos básicos para que se destruya la presunción de inocencia. En primer lugar, y voy a empezar en el artículo 14 de atrás para adelante,
se prohíbe en el Código Procesal Penal el tratamiento de una persona como presunto culpable. Eso es lo que dice el artículo 14 en su parte fina. O sea, la prohibición expresa de que a una persona se le trate como presunto culpable. Claro, yo hoy voy a demostrar que desde el primer acto procesal es una mentira. Y que una mentira no solamente en la teoría, que fuera lo de menos, que una mentira en la práctica. Y que este sistema incentiva la corrupción, como he dicho muchas veces, porque no hay cosa más corrupta que la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva meten a una persona presa y la meten con una finalidad que no salga más nunca. Es con esa finalidad, no es para que a medida del proceso va avanzando se le varíe la medida, no. Se le interpone para que no salga. Y ahí está la perversidad del Ministerio Público. Incluso son tan bárbaros que en algunas oportunidades llegan a decir que están ocultando pruebas o que están amenazando testigos con la única finalidad de que la prisión preventiva se mantenga por encima de un proceso que a todas luces no va a llegar a la conclusión de lo que dice la acusación. Y con eso aprovecho para el segundo elemento de ese artículo 14, en aras de que se garantice esa presunción de inocencia, que es la capacidad, la discrecionalidad, la potestad que tiene el Ministerio Público cuando mediante un acto conclusivo de acusación tiene la obligación, según el Código Procesal Penal, de destruir la presunción de inocencia. Fíjense que el verbo que utiliza, no estamos hablando de darle un besito, un abrazo, sino destrucción de la presunción de inocencia, lo cual semánticamente, obviamente, un mensaje imperativo categórico, un imperativo categórico kantiano hacia el Ministerio Público. Usted no puede venir con media tinta. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal regula que si hay insuficiencia de prueba, no estamos diciendo que una gente es culpable o no, sino la prueba que usted me muestra no son suficientes, pues esa persona no puede ser condenada. Pero ¿qué pasa? Que esa destrucción de la acusación, con los regalos que le dan a diario los jueces al Ministerio Público, donde uno tiene que pelear a veces mucho más con los jueces que con el mismo Ministerio Público, porque prácticamente estamos hablando de un actor que no es tan imparcial como se dice el juez, sino todo lo contrario. A diario yo tengo que implorar a los tribunales de que no le arreglen la acusación al Ministerio Público o que no lo ayuden, porque el juez no está para ayudar a una parte. Yo siempre he dicho de que el proceso penal no está hecho para tontos, porque definitivamente quien va a un proceso penal va a una guerra, va a una discusión, va a una dialéctica. Se supone que con un tercero imparcial, pero eso en la práctica no pasa. El juez muchas veces trata de vulnerar la garantía de la presunción de inocencia, pero más aún, no solamente que la trata de vulnerar, sino que coopera con el Ministerio Público en la acusación, con lo cual el principio de separación de funciones tampoco se lleva a cabo. Pero más grave aún es si entran los medios de comunicación, porque ahí definitivamente ya no hay presunción de inocencia. La tercera regla del artículo 14, obviamente, es la regla por antonomasia de la presunción de inocencia y su destrucción, que tiene que intervenir el Poder Jurisdiccional, o sea, otro poder del Estado, diciendo efectivamente la acusación, primero, no te presumí culpable durante el proceso, que es lo que yo voy a demostrar que es una mentira, porque la misma ley incentiva la presunción de culpabilidad. Segundo, hubo una acusación que efectivamente cumplió su rol de destrucción, porque eso es lo que dice el artículo 14 del Código Procesal Penal, de la presunción de inocencia. Y tercero, efectivamente, el juez, una vez evaluada la acusación, en base al artículo 336 del Código Procesal Penal, dice, efectivamente, hay congruencia entre acusación y sentencia, yo condeno. Es decir, hay una sentencia de carácter irrevocable. ¿Qué ocurre? Que vamos a empezar a demostrar inmediatamente cómo eso es una mentira, más allá del proceso, inclusive contradiciendo sentencias del propio Tribunal Constitucional. O sea, esta es la única constitución donde la misma constitución viola sentencia del Constitucional. La misma constitución. Entonces, en primer lugar, vamos a iniciar por algo sencillo. Cuando a la persona la aprenden. Ya Valentín habló grandes rasgos del problema grave que tenemos con la prisión preventiva. Claro, en ese punto, no hay duda de que todo lo que Valentín dijo, yo lo tengo que suscribir. Efectivamente, no hay de otra, esa es la realidad palpable. Lo otro es teoría barata que yo le venga a contar un sábado en su casa. Ahora,
Yo sí voy a hacer algunas precisiones de lo que mi amigo Valentín dijo y yo voy a tratar de hacer academicismo, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que me corresponde cuando uno está en una conferencia como esta. Y básicamente me refiero al artículo 227 y siguiente. 227 y siguiente del Código Procesal Penal, donde yo digo que la ley procesal incentiva la presunción de culpabilidad. ¿Qué dice el artículo 227 del Código Procesal Penal cuando habla de la medida? Y estamos hablando en el rol número 1, lo que ocurre cuando se aprende a una persona. No me estoy dedicando a hablar de la flagrancia y otras situaciones donde la presunción de inocencia efectivamente sería algo muy discutible, porque si te agarré flagrante, te agarré flagrante. Ni siquiera necesito orden de arresto. Pero ¿qué dice el artículo 227? En el primer acto que es presentarle a una persona ante un juez. O sea, el Ministerio Público me aprende o la policía y me lleva ante un juez de la República. Yo creo que cuando a un ciudadano lo aprenden y lo llevan ante un juez, efectivamente le están diciendo, yo no puedo ser juez parte como fiscal o policía. No te puedo dejar prendido más allá de 48 horas. Tú vas a tener garantía que un juez evalúe tu suerte o no. No, eso no ocurre así. Se te presenta el juez revisa la ley y dice, 127 dice todo lo contrario. Dice que la medida de coerción procede cuando se tiene prueba suficiente para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o cómplice de una infracción. Yo quiero que ustedes me digan si eso no es incentivar la presunción de culpabilidad. Obviamente que para yo presumir que un agente es autor o cómplice de una infracción, tengo que llegar a la conclusión de que lo que se está tratando ahí es precisamente de un incentivo a la presunción de culpabilidad. Y esa es la ley. No se imagina lo que es el ejercicio que Valentín lo explicaba con mucha magistralidad. Esa es la ley. O sea, el juez que me tiene que dar garantía de entrada dice, bueno, pero yo tengo que imponer una sanción si este hombre con probabilidad es autor o cómplice de infracción. Pero si es con probabilidad autor o cómplice de una infracción, necesariamente tengo que llegar a la conclusión de que aquí hay un tema de presunción de culpabilidad. Pero más aún, si ustedes van al artículo 229 del Código Procesal Penal, cuando a una gente la quieren requete joder en un proceso penal, simplemente le tienen que decir, espérate, el daño que le ocasionó es muy gravoso, eso es muy grave, la infracción que está evaluando aquí es muy grave. Entonces, ante esa situación, como esto es tan grave, efectivamente, si ya yo estoy evaluando tácitamente un daño, si ya yo estoy evaluando lo que se llama la antijuridicidad material de la infracción, es decir, la gravedad de la lesión del bien jurídico que se le está presentando a esa persona en la medida de coerción provisionalmente, efectivamente estoy incentivando en el primer acto del proceso penal el incentivo necesario de la imposición de una medida de coerción de prisión preventiva. Por eso es que yo he dicho que en el caso de Estados Unidos, que es el caso más emblemático, uno prácticamente ve prisión preventiva cuando estamos hablando de terroristas o de gente violadora en serie. Gente que efectivamente se nota el peligro. Pero aquí con ese beneplácito que se le da al Ministerio Público, necesariamente, efectivamente, todo es prisión preventiva y por eso las estadísticas son tan altas como decía el licenciado Rodolfo Valentín. Pero seguimos con esta presunción de culpabilidad implícita del Código Procesal Penal. Nos vamos entonces a la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Bueno, efectivamente, que por cierto, yo tengo una teoría y una propuesta de modificación del Código Procesal Penal, lo he dicho siempre, de que a mí primero me tienen que investigar y luego presentarme los cargos como ocurre en otros países, no al revés. Aquí tenemos poca cosa, te someto a una medida de coerción, te meto preso preventivamente e inicio la investigación, o sea, el procedimiento al revés, con lo cual se violenta inmediatamente la presunción de inocencia, porque después usted se pasó 48 horas preso, no estoy diciendo que se pase un año, 6 meses,
2 años y después es descargado. Entonces, obviamente, de que ahí hay un tema de que aún la indemnización que tiene el Estado que darle a esa persona no va a resarcir el daño. Pero vamos entonces a la segunda fase del Código Procesal Penal, que es la apertura a juicio. O sea, efectivamente se presenta la acusación, vamos donde el juez instructor, efectivamente hará una evaluación de la pertinencia o no de la prueba. Personas como yo hemos abogado porque esa etapa sea renunciable. Yo creo que la audiencia preliminar para muchos casos no tiene ningún efecto, y yo prefiero mucho más lo que pasa en Estados Unidos, que le presento la acusación y en 15 o 20 días lo presento en el juicio de fondo y se acabó. Y si usted tiene alguna moción, algún reparo, lo hace ahí y se acabó. Y el mismo juez conoce el caso. Yo no creo en el método dominicano. Aquí hay un reguerete de barro y de botella, que son sellos gomígrafos del Ministerio Público. Si no revisa nada, dice esta acusación tiene mérito, ¡pum!, te fuiste a juicio a fondo. Pierde tiempo el inocente que está preso preventivamente, pierden tiempo los abogados, y eso no tiene ningún sentido. Además de que es un cuello de botella, porque gente tan maliciosa como yo litigando, es muy probable que agarre la audiencia preliminar. Si mi cliente no está preso, va a durar un tiempo largo ahí. Largo, o sea, sí. Bueno, mi cliente no está preso. Ahora, si se presentara lo que yo estoy diciendo, que le preguntara el juez de la instrucción, mire, señor Juan Pérez, han presentado una acusación, ¿cómo usted se declara, culpable o inocente? Yo me declaro inocente, pero ese inocente ya estaba suelto, porque era como decía Alberto Binder. Alberto Binder tiene una obra muy buena de proceso penal donde dice: yo no puedo cargar la irresponsabilidad del Estado de no poder mantener ese ciudadano a raya cuando está sometido a la acción de la justicia. Es decir, si el Estado no lo puede vigilar, yo no lo puedo meter en una cárcel, porque eso es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Efectivamente, cuando van a la audiencia preliminar, fíjense cómo se da el auto de apertura a juicio en la República Dominicana, que es lo que yo le llamo la precondena. La precondena. Porque el auto de apertura a juicio se da según el artículo 303 del Código Procesal Penal, y por eso sigo diciendo que eso de la sentencia irrevocable del artículo 14 y de la Constitución es mentira. Dice lo siguiente: se dicta auto de apertura a juicio cuando la acusación tiene fundamento para la probabilidad de una condena. Para la probabilidad de una condena. Si le está diciendo la misma ley semánticamente la probabilidad de una condena, ¿de qué le está hablando? Le está hablando de una presunción de culpabilidad. Es decir, que aquella persona que llega al juicio de fondo, que es el momento donde se va a perder tiempo, se va a tener el tiempo de debatir la acusación plenamente, porque estoy diciendo que la audiencia preliminar debería ser renunciable, sale de ahí con una presunción de culpabilidad. Es falso que sigue presumiéndose inocente. Sale de ahí con una presunción de culpabilidad, porque la misma ley procesal dice que se dicta autoapertura cuando hay la probabilidad de una condena. Y si hay la probabilidad de una condena, ya no hay la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad. Pero seguimos. O sea, vamos a seguir analizando este tema y necesariamente nos vamos al momento cúspide del proceso penal, el juicio de fondo. El juicio de fondo. Miren, yo en mi ejercicio profesional he tenido la oportunidad de defender gente muy controversial. Muy controversial. Y no es solamente el juez que lo presume culpable. No. Que lo presume, porque ningún juez puede decir a mí, no, yo creo, salvo dar excepciones. Hay excepciones que sí, que efectivamente se cree en el rollo de que somos garantistas y cosas de esas. Hay jueces que no. Pero ni se diga la sociedad, ni se diga los medios de comunicación. Aquí prácticamente los medios de comunicación, cuando tratan la noticia, es una presión adicional al jugador, salvo honrosas excepciones. Salvo honrosas excepciones. O sea, efectivamente, el tratamiento de la culpabilidad en una sociedad de tan poca cultura, y por eso yo soy un amante del derecho de defensa, y no solamente soy un amante, promuevo el derecho de defensa. La sociedad critica que uno defienda a una persona. Y usted quiere mayor
presunción de culpabilidad que es. O sea, que la sociedad le dice a usted qué usted tiene que defender o no defender. En mi caso particular, soy profesor de la Pucamaima, tengo mucha comparecencia pública, hago 200 seminarios al año, creo en la defensa, pero hasta a mí me acribillan. Y le piden explicación a uno porque uno defiende a aquel que tiene que defender, porque es el imputado. Ese es su rol como abogado defensor. Pero aquí la sociedad no entiende eso. Todo lo contrario, lo presume culpable. ¿Qué ocurre en el juicio? Bueno, como empecé mi conferencia, en la práctica, el juez muchas veces se convierte en otro ministerio público. Yo he visto interrogatorios muy malos del Ministerio Público y los jueces le hacen que pregunta aclaratoria. Y en la pregunta aclaratoria, quien estaba descargado sale culpable. La pregunta mía es, si el juez es un tercero imparcial, que no se puede meter en ese debate, ¿qué son preguntas aclaratorias? La norma no dice que el juez la puede hacer, la pregunta es aclaratoria. Pero la pregunta aclaratoria no es más que una cosa de presunción de culpabilidad. En otros países yo he visto juicios donde el juez si ve que la acusación es muy floja, le dice: Ministerio Público, venga acá, usted ha traído aquí 5 testigos. Ningún testigo se ha referido a este señor. Usted tiene, ¿cuál es la línea de usted de sus interrogatorios? La línea del interrogatorio es demostrar tal y tal cosa. Ministerio Público, usted no está haciendo eso. ¿Usted va a retirar la acusación ahora o no? Y efectivamente el Ministerio Público retira, ya lo vi los 3 minutos, quítala que me gusta mejor ver la cara, Anciano. Gracias. Entonces, el Ministerio Público, en esa pregunta aclaratoria, hay culpable. Pero cuando hay una condena, ahí sí se requefuñó. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia evaluando el tema, creo que del año 2007, evaluando el tema de la presunción de inocencia, que dice que cuando una gente se condena en primer grado, ya no se presume inocente, sino que se trata de un imputado condenado y que como tal el Estado tiene que arreciar el control del mismo. En definitiva, observamos que aún en el juicio de fondo y después hay mucho peor por sentencia de la Suprema Corte de Justicia, también se violenta la presunción de inocencia. Decía al inicio que incluso sentencias del Tribunal Constitucional son contradecidas por el ordenamiento jurídico y la Constitución. Me estoy refiriendo a la sentencia TC 0153-18 del Tribunal Constitucional del 17 de julio del 2018. En esa sentencia se trataba de los registros de antecedentes penales. Fíjense lo que dice el Constitucional, lo voy a citar brevemente. Dice: al respecto, cabe señalar que la existencia de un antecedente penal presupone la existencia de una sentencia condenatoria con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por la comisión de un hecho punible, lo cual justificaría la existencia de un registro o ficha permanente de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del decreto número 12207, el cual señala que el registro o ficha permanente lo constituye el resumen de los datos e informaciones de las condenaciones pronunciadas contra uno o varias personas mediante sentencia de los tribunales del orden penal, que a su vez haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Qué dice la Constitución? Y con esto termino. En su artículo 44, numeral 4, que el manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades y antecedentes penales del registro público se resguardan, el Estado las guarda después del auto de apertura a juicio. Después del auto de apertura a juicio. Claro, la Constitución y el Código Procesal Penal están en lo correcto, porque dice el Código Procesal Penal que se dicta auto de apertura a juicio cuando hay la probabilidad de una condena. ¿Qué le está diciendo la Constitución? Ya no es solamente que el 14 dice sentencia irrevocable, no, es que yo puedo guardar los antecedentes de un ciudadano desde que haya auto de apertura a juicio. En definitiva, cuando observamos la práctica de los tribunales, el incentivo de la ley hacia la presunción de culpabilidad y lo que ocurre en la
en el campo normativo y práctico, nos damos cuenta de que pasa todo lo contrario del artículo 14, que decíamos al inicio que para que haya presunción de inocencia, primero, tiene que haber prohibición de culpabilidad, prohibición de presunción de culpabilidad, todo lo contrario. Hay presunción de culpabilidad, lo traté de demostrar con el ordenamiento jurídico. Segundo, que la acusación tiene que destruir la presunción de inocencia. Eso es falso, porque la acusación, al final de cuentas, se la arreglan los jueces y con la pregunta aclaratoria, muchas veces logran la condena que no ha logrado el Ministerio Público en su trabajo de trabajo. Y tercero, lo peor, la sentencia irrevocable, no es cierto que destruya la presunción de inocencia porque el Estado puede quedarse con los antecedentes penales. Gracias, y con esto yo termino mi ponencia del seminario.